buenas mis hermanos, amados, en todo lugar donde estén, allí en su casa o en la distancia o aún si nos ve después de grabado este programa. Bienvenidos todos, que el Señor les bendiga. Aquí estamos listos para un nuevo episodio más de el estudio de la palabra de nuestro Dios, y les doy la bienvenida a todos ustedes, a aquellos que aman la palabra del Señor, que se gozan en aprender de lo que el Señor tiene para sus vidas, y especialmente el gozo de vivir la vida cristiana, el gozo de vivir la vida en el Señor, porque ese es el propósito de nosotros cuando creemos, cuando tenemos fe. Es no para tener allá ese Dios bombero que lo llamamos cuando hay incendio en nuestra vida, pero para tener una relación personal de gozo, de paz, de llenura de vida, de progreso de vida, cuando nos relacionamos con el Señor. Y en toda esta dinámica del estudio de la palabra, de la reunión de estudio bíblico, del servicio de adoración los domingos, todo lo que hacemos es para nutrir nuestra fe y para aumentar esa relación con nuestro Dios, que nos ama y que tiene cuidado por nosotros y que vela por nosotros a pesar de las circunstancias. Y recuerde, las circunstancias no determinan nuestra fe. Nuestra fe debe tener control y dominio sobre las circunstancias de vida que tengamos. A través de la historia de la iglesia, a través de la historia de la relación de Dios con los humanos, hemos podido ver cantidad de veces en las cuales los seres humanos, los grupos humanos han estado en situaciones de tremenda dificultad. Pero la fe en nuestro Dios radica en el hecho de que podemos seguir adelante, de que podemos vivir y de que a pesar de las circunstancias nos alegramos en vivir. Porque Dios nos ha dado la vida, porque Dios ha dado un propósito a cada vida, a cada persona, a cada individuo. Y el propósito de Dios para nosotros, como nos lo dice la Escritura todo el tiempo, ¿sí?, es para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y vida en abundancia, o vida en abundancia, no significa que tenga sus arcas llenas de tesoros, la cuenta del banco bastante robusta. No, hay gente con cuentas bancarias tremendamente grandes, pero viven una vida miserable. Vivamos una vida victoriosa en el Señor, una vida abundante, una vida con la seguridad de que no estamos solos acá, una vida con la seguridad de que este tiempo en la tierra, el tiempo biológico que Dios nos da, es un tiempo pasajero, y que el Señor nos va a dar vida abundante y vida eterna. Y por eso nos reunimos. Así de que bienvenidos todos mis hermanos, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de conectarnos de esta manera, y sea esta la oportunidad y en estos momentos para interceder por aquellos que están en diferentes tipos de dificultades, por los que están enfermos, por los que han sido afectados por este virus, se están recuperando, los que ya lo han pasado, y que el Señor los proteja, porque ya oyeron las noticias. El hecho de que alguien tenga el virus una vez no significa de que queda inmune para el resto de la vida. Hay incidencias y reincidencias. Entonces, que el Señor nos guarde y nos proteja. Entonces oramos por aquellos que están en enfermedad, en el lecho de enfermedad. Queremos recordar muy específicamente, y quiero compartir esto con ustedes, oremos por la familia Leiva, por Rafael, y especialmente por Flor Leiva. Están en una situación bastante extrema de salud, ella especialmente, y necesitamos de apoyar a la familia en oración, de que ellos sientan de que estamos apoyándolos en oración. Estaba hablando con el hermano Rafael, les envía saludos y les agradece desde ya sus oraciones. Entonces recordemos a Flor Leiva. Está internada, y esperamos su recuperación también. No tiene nada que ver con el virus. También otros hermanos o hermanas que estén en diferentes necesidades, intercedemos por ellos también, ya sea de relaciones personales, de trabajo, de situación mental. Oremos por eso. Mantengamos orando también para que
el Señor nos muestre y nos dé la seguridad del futuro y cada paso que damos en nuestra experiencia de vida. Entonces, oremos al Señor y que el Señor guarde nuestras vidas y nuestros cuerpos, alma y espíritu para la gloria del Señor. Y pidamos en especial en esta noche que Él nos dirija en el estudio de su palabra, que lo que aprendamos y lo que la palabra nos enseña en el día de hoy traiga bendición a nuestra vida y enseñanzas en las que podamos vivir y practicar esa vida de relación con el Señor. Entonces, los voy a invitar para que oremos. Señor de la gloria, gracias Señor nuevamente por la oportunidad de vida que nos das, gracias por esta nueva oportunidad de tener un estudio bíblico, de tener un tiempo de alabanza. Bendice cada familia Señor, en cada hogar allí donde están reunidos en este momento o quienes nos estén viendo tiempo después. Que Señor sea una experiencia de gozo y de adoración para cada familia. Intercedemos Señor por aquellos que están delicados de salud, Señor, que tú traigas bendición a sus vidas y Señor que les restaures totalmente su cuerpo y también su estado de ánimo. Oramos por Flor Leiva, Señor, allí en su lecho de enfermedad, que tú la guardes y la restaures, Señor. Oramos por la familia, que tú les ayudes, Señor, de manera especial. Te ruego, Señor, por las diferentes dificultades que puedan tener los hermanos en las diferentes situaciones, en cada familia, en cada casa. Y, Señor, también para que tú continúes haciendo la provisión para tu pueblo. Tú tienes misericordia, Señor, y apelamos a tu misericordia. Pero también te damos gracias enfáticamente, Señor, por tus bendiciones, porque hemos podido ver bendiciones tuyas aún en estas circunstancias, Señor, adversas. Vemos tu mano, vemos tu cuidado, vemos el don de vida, vemos la restauración, el alivio, son cosas que vienen de ti. Y te rogamos, Señor, que nos acompañes en esta noche, en esta reunión, en este tiempo de alabanza y también el estudio de tu palabra, que tú nos guíes a través de ella y que traigas enseñanza, Señor, para nuestra vida. Que tu bendición, tu cuidado nos acompañe ahora y siempre en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces vamos a continuar, mis hermanos, vamos a tener un tiempo de alabanza y gracias nuevamente a la hermana Olga Ramírez por su valuable ayuda. Yo creo que en el futuro vamos a tratar de contactar a otros hermanos que nos ayuden, como hicimos en una oportunidad pasada, para que tengamos este tiempo de alabanza y tengamos la participación de otros hermanos que yo sé que tienen talento y que también tienen el deseo de participar. Entonces vamos a unirnos cantando algunos de los coros de nuestro libro de coros y gocémonos entonces en la alabanza. El Señor les bendiga. Vamos a cantar el coro El hombre que anduvo en Galilea, el número es 131. El hombre que anduvo en Galilea se llamaba Jesús de Nazaret. Y ahora está conmigo, lo llevo aquí en mi vida y aumenta cada día más y más la fe. Fe
Ok. Agarra ahí mismo. El hombre que anduvo en Galilea se llamaba Jesús de Nazaret. Y ahora está conmigo, lo llevo aquí en mi vida. Y aumenta cada día más y más la fe. Fe más fe, amor más amor. Él me ha dado vida y salvación. Fe sin amor, amor sin fe, no puede agradar al Señor. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, sirviendo a mi Jesús. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, sirviendo a mi Jesús. Cantemos el coro Cada día con Cristo, el número 122. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Amén. Vamos a cantar el coro Te alabamos, el número 55. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor, te alabamos con todo el corazón. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor, te alabamos con todo el corazón.
número 58. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la luz, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado la vida, me has dado porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado la vida, me has dado por la mañana solo pienso en ti, por la tarde yo medito en ti, y por la noche yo descanso en ti. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la luz, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado la vida, me has dado me has dado la luz, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado la vida, me has dado mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Amén. Vamos a continuar en el día de hoy con el estudio del libro de Oseas. Habíamos empezado la semana pasada con generalidades sobre el libro, algunas características especiales, qué esperar del libro de Oseas, por qué leer el libro de Oseas. Y también todos estos detalles del autor, del tiempo y todas estas cosas sobre generalidades del libro de Oseas. Una cosa que quiero destacar antes de que leamos el primer capítulo es tener en mente qué vamos a tratar de buscar en el libro de Oseas. ¿Sí? No nos sorprendamos por la mención que se hace a la prostitución, por la infidelidad de la esposa de Oseas y la tristeza que de pronto puede mostrar en el libro, pero miremos las severas consecuencias del pecado cuando Dios declaró su caso contra Israel, cuando la abundancia de pecado estaba sobrepasando la tasa. Y Dios, a través de esta experiencia tan drástica del pueblo de Israel, deja que el pueblo viva las consecuencias de su pecado. Y este es un tema que nosotros no podemos olvidar nunca, de que nuestras acciones son trascendentes. Lo que hago hoy tiene consecuencias para mañana. Y lo que es peor aún, las consecuencias no son para mí solo, sino de que lo que yo hago malo, o lo que haga bueno, porque es la trascendencia es en los dos sentidos, lo que yo hago bueno o malo hoy, no solamente tengo que pagar las consecuencias en el futuro o recibir la recompensa en el futuro, pero también afecta a las personas alrededor mío. Así de que si mis acciones son malas, negativas en el tiempo presente, van a venir las consecuencias negativas de esa acción, pero también está afectando a la gente que está alrededor mío. De la misma manera, si nuestras acciones son positivas, sí,
Acciones buenas van a trascender en cosas buenas en el futuro. Yo puedo vivir la recompensa de eso, pero también hay beneficio y hay bendición para las personas que están alrededor nuestro. Y esto es lo que se ve todo el tiempo en nuestra experiencia como cristianos y se ve en la experiencia secular. Sí. Cada momento de nuestra vida es un momento de decisión. Es un momento que va a trascender en el futuro. Entonces, por eso, miremos cómo andamos, dice el escritor sagrado en el Nuevo Testamento, ¿sí? Miremos nuestro caminar, miremos nuestras acciones del tiempo presente. Entonces, es algo que podemos ver y en el libro de Oseas, también que se repite en otros libros, en otros profetas, en otros hombres y mujeres de Dios, es que el sufrimiento, a veces el siervo de Dios tiene que sufrir o sufre para enseñar al pueblo. ¿Sí? Oseas le tocó un sufrimiento tremendo, pero era porque Dios lo usó como instrumento de bendición y él aceptó esa experiencia de sufrimiento. No nos olvidemos de eso, porque de esa manera él estuvo mostrando el amor de Dios para su pueblo. ¿Ok? Entonces vamos a enfrascarnos en el estudio del primer capítulo. Vamos a leer el primer capítulo de Oseas. Voy a leer aquí de la nueva versión internacional. Acompáñeme en el texto. Si usted lo tiene en su casa, búsquelo, recuerde, Oseas capítulo 1. ¿Ok? Entonces dice así la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa a una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Versículo 6. Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor dijo a Oseas: ponle por nombre Indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor, su Dios. Cuando Gomer destetó a la llamada Indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre Pueblo Ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán un solo jefe y resurgirá en su país, porque grande será el día de Jezreel. Señor, añada bendición a la lectura de su santa palabra y nos llene el estudio de ella. Como podemos ver al iniciar el capítulo, una de las cosas que podemos apreciar en el relato de Oseas es la precisión en términos de la referencia histórica a la fecha en que fue escrito el libro.
¿sí? Y allí muestra claramente quiénes eran los reyes o quiénes fueron los reyes que gobernaron durante en Israel, en Judá, durante el tiempo que él estuvo profetizando, y lo mismo el único rey que hubo en Israel durante ese tiempo. Entonces obviamente es una referencia histórica que de alguna manera nos dice que esto no es un cuento, esto no es una historia ya de hadas, pero está ligada a un periodo en la historia en la que estas cosas ocurrieron. Y esto tiene su importancia también, tiene su relevancia en términos de que el texto sagrado no son simplemente cuentos de hadas, pero específicamente hay registro histórico. Sí. Y estos fueron los reyes de Judá, estos fueron los reyes de Israel, y todo esto transcurrió en un periodo, como decíamos la vez pasada, más o menos unos 40 años de vida de Oseas, de su ministerio específicamente. Entonces, ese es un detalle para recordar. El otro detalle importante y que es casi que causa un shock cuando lo leemos es el hecho de que Dios le pide a Oseas que se case con una prostituta. Y obviamente es de alguna manera chocante en el hecho de que cómo Dios, podríamos preguntarnos, por qué Dios le pide a un hombre piadoso que se case con una mujer adúltera, que se case con una mujer, con una prostituta. ¿Sí? Y obviamente en muchos otros ejemplos de la Escritura vemos cómo Dios encargó a otros profetas de integrar su vida, su experiencia personal con el mensaje que ellos estaban proclamando. Si leemos, por ejemplo, a Isaías, en algún momento Dios le pide a Isaías, desnúdese y descálcese, y así se va a predicar al pueblo. Y eso causa como extrañez, es un poco raro, ¿no? Pero siempre había una enseñanza. Si miramos en Isaías 20, versículos del 2 al 4, vemos como Dios le pidió a Isaías que hiciera eso. Podemos mirarlo aquí rápidamente. Isaías capítulo 20. Dice, tengo aquí, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciéndole, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, imagínense, 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Entonces había un mensaje en esa petición que Dios le estaba haciendo a Isaías, ¿sí? de andar descalzo y desnudo. Y también hay, por ejemplo, en Jeremías, le habla de hacerse un cinturón de lino. Jeremías 13:1 al 11, está esa historia, Jeremías 13:1 si la quiere buscar, de cómo Dios le manda hacerse un cinturón de lino fino a Jeremías. Y Jeremías hace el cinturón de lino fino, después les dice, vaya y lo esconde allá en una grieta en la roca, y déjelo ahí. Y después le dice, vaya por él, y cuando ha pasado el tiempo y vuelve por el cinturón tan lino de fino, él se encuentra con que el cinturón está echado a perder, está podrido. Y obviamente Jeremías le dice,
ya no sirve para nada. Y hay otro mensaje allí también, ¿sí? La situación del pueblo de Israel va, aunque era como lino fino, se va a convertir se va a podrir y no va a ser de mucho uso. Cuando miramos a Ezequiel, por ejemplo, esta historia es bien chocante porque lo manda a acostarse, se va a estar acostado por el lado izquierdo más de un año, 390 días. Y lo manda a hacer pan y le dice al pan lo va a revolver con estiércol humano y se lo va a comer. ¿Sí? Y no sé si ha visto ese pasaje alguna vez en Ezequiel capítulo 4. Y obviamente Ezequiel está, Señor, pero ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, casi en un brochazo cómico, el Señor le dice, bueno, no se coma el pan con estiércol humano, entonces cómaselo con estiércol de vaca. Pero son situaciones extremas y hay lecciones allí, que si usted lee el texto, hay lecciones especiales. Estos son casos bien extremos. Pero obviamente la petición que le hace a Oseas no es para estar contento, ¿sí? Cuando le hace esta petición de casarse con esta mujer y tener hijos con esta mujer. Pero obviamente Oseas obedece a Dios y muestra amor por esta esposa, que es un reflejo, y el mismo Señor lo explica allí en el texto bíblico, ¿sí? Dice, el país se ha prostituido por completo. El país se ha prostituido por completo, ha sido infiel, ha buscado otros dioses, se han apartado del Señor. Y obviamente había una advertencia allí, despiértese Israel, miren a Oseas, que ha amado a esta mujer a pesar de su infidelidad, a pesar de su condición. Y allí está el mensaje, porque es el mismo amor que Dios tiene por el pueblo de Israel. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios le diría a un hombre piadoso que se case con una adúltera? Hay un propósito en eso, ¿sí? Especialmente cuando hay mensaje de Dios para un pueblo. Y podemos mirarlo en diferentes dimensiones, y obviamente esto toca con los siervos de Dios. Hay hombres y mujeres que han sacrificado su vida, han sacrificado la facilidad de vida que podrían haber tenido en bien de cumplir con el ministerio que Dios les ha encargado. Y ese ministerio muchas veces tiene aspectos de sufrimiento, ¿sí? Y obviamente unos más que otros, pero en cualquiera que sea, Dios también ayuda a su siervo a salir adelante. Y hay incontables historias en la historia de la iglesia de hombres y mujeres que han sacrificado su propia comodidad, su propio gusto personal, en bien del ministerio que Dios le ha encargado. La otra pregunta que nos podríamos hacer al mirar el texto en el versículo 2 es si esta mujer ya tenía hijos antes de casarse con Oseas, es posible, o si tuvo hijos o fue infiel después de que se casaron. No hay claridad, por lo menos aquí en el capítulo 1 sobre esa situación. Existe una gran posibilidad de que Gomer fuera una prostituta que había tenido hijos antes de casarse con Oseas. Y
también puede ser de que después de que se casaron tuvo hijos con otros hombres, no lo sabemos. De todas maneras, esa experiencia de Oseas, Dios la usó para enseñar a su pueblo. ¿Sí? De todas maneras, Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, y yo creo que eso significaba un acto de desprestigio personal en la comunidad y en el contexto cultural en el que vivían en el momento. ¿Sí? Eso no lo hacía cualquier hombre en las circunstancias culturales del momento. Entonces era también un desprestigio para él, y yo creo que causó impacto en la sociedad en que Oseas vivía en el momento. Pero justamente ese impacto, esa reacción chocante era la que iba a servir para que el pueblo reaccionara. ¿Sí? A veces es importante ver algo chocante fuera de lo común y ordinario en nuestra vida, para de pronto tener un momento de reflexión y decir, algo parecido está sucediendo. Ese es lo que se aprende en la situación de Oseas. Tuvo hijos, dice el versículo 3, tomó esposa a Gomer por esposa, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y al primer hijo, Dios le dijo a Oseas, póngale por nombre Jezreel. ¿Por qué? El nombre Jezreel se refiere a un lugar en particular allí en el área de Israel y Judá, y es el lugar donde años antes, en el 841 al 814, cuando reinó Jehú, que era rey de Israel, él trajo una matanza tremenda a los que eran descendientes de Acab, que corresponde a Judá. Esto se narra en Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 21, se habla de eso, o en Segunda de Reyes se describe esta matanza de Jehú a los descendientes de Acab, que son los habitantes de Judá. Así de que entonces Jezreel se había convertido en una imagen de juicio, como Jehú había hecho toda esta matanza a los descendientes de Acab. ¿Sí? Y se volvía como una advertencia para escuchar a los profetas de Dios. Cuando Elías estaba profetizando, no le pusieron mucho cuidado, pero sucedió lo que sucedió, esta gran matanza en Jezreel, y Dios, al traer otra vez ese nombre y pedirle a Oseas que ponga a su hijo con ese nombre, es traer a la memoria esa situación de juicio de Dios sobre Israel y de la necesidad de que el pueblo le ponga cuidado a lo que el profeta le dice. Dice, porque en poco tiempo haré que la casa de Jehú pague por la masacre en Jezreel, y así pondré fin al dominio del reino de Israel. Y esto quebrará el arco de Israel en el valle de Jezreel. Allí mismo va a pasar la situación contraria. ¿Sí? Es una advertencia para que se escuche la voz del profeta de Dios. ¿Vamos bien ahí? Después viene la narración de cómo Oseas y su esposa Gomer tienen otros hijos, y cómo Dios le pone nombres un poco extraños. ¿Sí? Por ejemplo, en el versículo 6 dice en la nueva versión internacional,
Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre indigna de compasión. ¿Sí? En hebreo es Lo Ruhama en la versión Reina Valera aparece de esa manera, ¿sí? Póngale por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del camino. Lo Ruhama significa eso, indigna de compasión, no más compasión, ¿sí? Lo vuelvo a mencionar más adelante en el versículo 8, ¿sí? Cuando Gomer destetó a la llamada hija de indignación, volvió a concebir otro hijo, y más adelante en el capítulo 2 se volvió a mencionar a Lo Ruhama y como el significado de su nombre para el pueblo que era no tenía más compasión, de pronto Dios vuelve a tener compasión. Entonces ya no es Lo Ruhama, ¿sí? El versículo 23 dice, en el capítulo 2, versículo 23 de Oseas dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruhama. ¿Sí? Va a tener misericordia. Ahorita no es digna de compasión ni de misericordia, porque lo está diciendo el pueblo de Israel, no es el recién nacido, obviamente. No es el recién nacido, pero es el mensaje para el pueblo de Israel. Después viene el otro hijo, o hija también, o un hijo. Entonces el Señor le dijo, póngale pueblo ajeno, ¿sí? Que en hebreo es Lo-Amí, pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Ok, podemos pensar dos cosas. Número uno, piensen por un momento lo difícil que sería para esos niños crecer con esos nombres. A veces los padres se buscan unos nombres bien extraños para sus hijos. Ahora, era muy común en el pueblo de Israel poner nombres a los hijos que eran relacionados con situaciones particulares de su nacimiento, de la concepción, o cosas que se relacionaran o fueran extraordinarias acerca del momento de nacer del niño o cuando fue concebido. Así de que habían varios nombres raros en Israel y con significado sobre eso, pero aquí sí se pasaron la cuota, ¿no? No deseado y no hay más misericordia, o que no es digna de misericordia. Usted se puede imaginar a un niño o una niña creciendo con esos nombres. Obviamente los psicólogos estarían en la punta de la crítica diciéndole, estar matando la autoestima de estos niños. No digna de compasión, pueblo ajeno, pero de todas maneras tenemos que pensar en que aunque ese nombre se dio para una enseñanza a todo el pueblo, y obviamente aquí se involucra la familia también del profeta y del ministro, y como también de alguna manera a ellos les tocó sufrir, pero al mismo tiempo también ver la misericordia del Señor. Entonces el siguiente hijo se va a llamar pueblo ajeno, y porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su pueblo. La otra cosa que quería mencionar es justamente lo dramático, lo drástico de las palabras del Señor para el pueblo de Israel. Independientemente de lo que pudieran vivir y experimentar los hijos, piensen en las palabras que está diciendo Dios para el pueblo de Israel. Es de tremendo juicio, sí. Es como si Dios dijera, estoy cansado ya, no quiero lidiar más con ustedes, no hay espacio para más misericordia.
ustedes ya no son mi pueblo. Yo no soy su Dios. Y contrasta tremendamente con las palabras de Jeremías 31, 33, ¿sí? En que Dios está prometiendo el nuevo pacto. Y yo creo que aquí es parte de la experiencia. Hasta que no venga ese nuevo pacto, dicen que nuevo pacto haré. Voy a escribir mis palabras en su corazón, ¿sí? No van a estar escritas en tabletas, pero cuando venga ese pacto, y obviamente eso hace referencia a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a poder decir, nosotros vamos a ser el pueblo de Dios y Dios es nuestro Dios. Sí. Ese es el nuevo pacto, pero acá, en base a lo que el pueblo está haciendo, dos calificativos les da Dios. Número uno, que no son dignos de misericordia siquiera, ¿sí? No son dignos de compasión. No son dignos de compasión. Y número dos, que ustedes son pueblo ajeno. Yo no soy su Dios, ustedes no son mi pueblo. Dos tremendos calificativos de lo drástico del juicio de Dios. Dice con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se pueda medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. Entonces cambia el tono y siempre el Señor mostrando esa luz de esperanza para las dificultades del tiempo presente. Quizás no suceda eso ahora, pero va a haber un cambio en el futuro. El tiempo presente es de juicio. No parece que hubiese compasión para el pueblo. No parece que el pueblo tuviera una identidad y pertenencia en este momento, pero puede suceder en el futuro. ¿Cuándo? Cuando se conviertan de sus malos caminos, cuando su corazón de piedra se convierte en un corazón de carne y blando y digno para el Señor. Y obviamente sabemos que ese cambio solo se pudo lograr en la acción de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos ver de manera clara acá como esta historia, este tema que es continuo en la experiencia de fe del pueblo de Israel, de que el pueblo se aparta de Dios, el pueblo es como mujer infiel, que busca amores fuera de su relación con Dios y ama las cosas que el mundo ofrece, la comodidad, las cosas que no construyen, y simplemente le toca vivir las consecuencias de sus acciones. Pero siempre hay esa luz de esperanza que Dios nos presenta, que Dios nos muestra para el pueblo de Israel y obviamente para nosotros en el tiempo presente. Entonces, lo que antes mostraba a Jezreel como elemento de juicio, podemos ver a Jezreel ahora como la luz de esperanza, ¿sí? El pueblo de Judá se reunirá, versículo 11, el pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrará un solo jefe, y esto es ya profecía también, es decir, no van a ser otra vez dos pueblos, sino van a ser un solo pueblo, van a tener un solo jefe y resurgirán en su país, promesas que obviamente se necesitó un tiempo largo para que ocurrieran. Y porque grande será el día de Jezreel. Jezreel, que era nombre y sinónimo de juicio y de desgracia para algunos, se ha de convertir ahora en esperanza. La palabra Jezreel
tengo aquí, puede significar Dios dispersa, ¿sí? Dios dispersa, pero también Jerrel puede significar Dios siembra. Y en ese juego de palabras podemos ver tremenda luz de esperanza, ¿sí? Porque en lo que ha sido discordia, separación de Dios, infidelidad, falta de perseverancia, puede convertirse en una nueva siembra para Dios que traiga cosechas mejores para el pueblo de Dios. Y la enseñanza directa que podemos aprender de allí, indudablemente, es de que a nivel personal, en el tiempo presente para nosotros, no importa qué tan grave hayan sido tus acciones, tus pecados, cuando Dios siembra en el corazón tuyo la semilla de la necesidad y la búsqueda de Dios, y cuando hay sembrada esa semilla del deseo de cambio en la vida, el Señor hace germinar esa semilla. Y germina esa semilla y produce, planta y produce fruto que transforma vidas y transforma sociedades. El mensaje de Oseas, a pesar de los siglos que ha pasado, sigue siendo actual. Sigue siendo actual y es realidad para el mundo en general, es realidad para el pueblo de Dios, para recordarnos de nuestra fidelidad a Dios debe ser una constante. Nuestra fidelidad y entrega al Señor debe ser nuestra prioridad siempre. Perseverar en el Señor. Es la invitación que nos hace la palabra del Señor en este tiempo, ¿sí? El Señor nos ha de unir nuevamente, nos va a reunificar en algún momento de manera presente, pero especialmente el Señor está buscando de que seamos unidos y reunidos con Él, en espíritu, en verdad, en nuestras acciones, en nuestra vida, en nuestro pensamiento, de tal manera que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Es triste pensar cómo muchos que se dicen cristianos no ejecutan una acción de reflexión en las cosas de Dios. Vivimos un tiempo para examinarnos a nosotros mismos, no conformarnos a este siglo como decía Pablo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Estamos en una época, hermanos amados, en las que somos influenciados, no educados, ¿sí? La abundancia de noticias negativas, positivas, crea confusión, ¿sí? Y entonces a veces somos influenciados en nuestra experiencia de vida, en nuestro pensamiento, en nuestras decisiones, en nuestro juicio, y procedemos a actuar y vivir y a hacer juicios de esa manera porque somos influenciados, no porque somos educados. Y nosotros necesitamos ser educados en la palabra del Señor, mirar en la palabra del Señor, que es lo apropiado, ¿sí? Que es lo correcto. No es lo que yo como su pastor le diga, pero es lo que el Señor le revele en su palabra. Yo puedo ser un facilitador y ese es el propósito del ministerio, de que nosotros como pastores seamos facilitadores de la experiencia de andar con el Señor, pero es la responsabilidad de cada uno educarse en el Señor, y yo creo que ese texto es crítico en ese sentido, ese texto de Romanos, sí. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así de que nuestro entender de las cosas es una experiencia que tiene que ser cotidiana, que la miramos a la luz de la palabra, la miramos a la luz de las noticias y en base a ella tomamos una decisión, cómo mirar lo que está sucediendo, cómo mirar lo que nos están tratando de influenciar, porque tenemos que ser educados en el Señor.
Así de que, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio de Oseas la próxima semana. Son solamente hoy 11 versículos cortos. Y esto nos vislumbra en lo que va a ser la experiencia de Oseas. Léala, continúe, mire recursos, estudio de diferentes recursos de estudio de la palabra, guías de estudio, comentarios, ilustraciones que traigamos todos para poder mirar en la perspectiva bíblica las enseñanzas que tenemos todo el tiempo. ¿Sí? Así de que, mis hermanos, les animo a que sigan estudiando la palabra del Señor y de esa manera crezcamos y nos enriquecemos espiritualmente. Gracias por su atención. Vamos a tener una palabra de oración para despedirnos y los espero a todos el domingo a las 11 de la mañana para nuestro servicio regular de adoración. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor de la gloria, gracias nuevamente por los momentos que nos das, en la que podemos acercarnos a tu palabra, en la que podemos mirar lo que tú has hecho a hombres y mujeres en el pasado, pero que puedes seguir haciendo en nuestras vidas en el tiempo presente. Señor, ayúdanos a ser fiel a ti. Ayúdanos, Señor, a perseverar en las cosas que son de tu voluntad. Ayuda a tu pueblo, Señor, mantén nuestra identidad como hijos tuyos, que te sirvamos y nos gocemos en saber que tú tienes un cuidado y un amor especial para nosotros. En ti esperamos siempre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y hasta la próxima. Bendiciones.